Estamos con Denise Dresser, reconocida académica, periodista, experta, analista política, en ciencia política, y bueno, nos da mucho gusto que nos hayas invitado a tu casa. ¿Cómo ves tú el ambiente político actualmente en México? Creo que hay un enorme desasosiego ante lo que se percibe como un país que no cambia a la velocidad suficiente, que arrastra los problemas profundos en vez de resolverlos, un lugar políticamente polarizado, donde ante la falta de respuestas contundentes y de avances claros y de mejoría para las grandes mayorías, lo que se percibe en el horizonte es el regreso del PRI. Si uno mira las encuestas, eso es lo que revelan. La añoranza de algunos por la mano firme, la mano dura, alguien que tenga pantalones, que ponga al país en orden, que acabe con los cadáveres apilados y el crimen desatado. Y como no se percibe que eso ocurra, ya sea desde los pinos o los partidos políticos o entre los líderes de opinión, creo que la respuesta fácil de demasiados mexicanos es exigir el regreso al país que fue. La democracia se percibe como anarquía y muchos mexicanos no acostumbrados a las libertades que hemos ganado no están dispuestos a defenderlas o no saben cómo. Entonces, presenciar que tan solo 8 años después de una transición histórica en la que pudimos sacar a lo peor del PRI de los Pinos, ahora se posiciona para regresar. Y para aquellos que llevamos muchos años en la lucha democrática pensando que cambiar al país es posible, es deprimente, es desolador, desanima. Yo diría que con el paso de los años me indigno cada vez más. Antes no me... Bueno, en mi casa me educaron para leer, para interesarme, para tener una curiosidad permanente, pero aún más importante, a mí me educaron que para entender que cuando uno es de clase media en un país con 40 millones de pobres, eso es ser privilegiado. Y los privilegiados tienen la obligación de dar algo de regreso. Entonces creo que en la medida en la que empiezo a entender lo que eso entraña en este país, dar de vuelta en México hoy creo que significa hablar con honestidad, alzar la voz. En mi casa también me educaron, hay una frase muy bonita de Yevtushenko que dice que hay que perderle el miedo a los más fuertes. Yo nunca le he tenido miedo a los más fuertes. Cuando me presentan a personajes muy poderosos de la vida política o económica, veo cómo en muchos otros mexicanos existe este principio de genuflexión, de arrodillarse, de hincarse, de rendir pleitesía, de no cuestionar. Y creo que llevo pues un montón de años en el cuestionamiento permanente, producto pues de mi niñez poco convencional, de mi padre poco convencional, anglosajón, estadounidense, muy consciente de los derechos individuales, de este imperativo ciudadano de vivir cuestionando, y en ese sentido una educación inusual. Siempre digo que soy mexicana por nacimiento y por vocación y por elección. Cuando yo podría vivir mañana en Canadá por mi esposo o en Estados Unidos por mi padre, pero el ver que aquí hay tanto que hacer y tan pocos lo hacen. Siempre digo que en México hay una doble ausencia, que falta buen gobierno y falta buena sociedad. Y en la medida en la que uno puede contribuir a sacudir conciencias y a construir ciudadanía y construir buena sociedad, aunque sea a base de los sablazos, porque se me acusa de ser muy crítica, muy provocadora, cuando yo creo que esa es una circunstancia normal en ciudadanos de democracias funcionales que viven enojados y porque se enojan ante una cosa u otra, deciden participar, cuestionar, crear ONGs, no vivir en la pasividad, en la conformidad. Hay algo que yo critico profundamente de la cultura mexicana y es esta lógica enraizada del por lo menos, ¿no?
Yo escucho 20 veces al día el término por lo menos. Por lo menos el aeropuerto de la Ciudad de México es mejor que el de Ruanda. Por lo menos en el sexenio pasado solo se robaron un Jeep rojo y una Hummer. Por lo menos no estamos en el último lugar de las evaluaciones PISA de educación. Sí, vivir al ras como mínimo. Entonces, lo que guía mi acción cotidiana, mi trabajo, es siempre alzar la vara. Yo no entiendo por qué los mexicanos se conforman con tan poco. Veía yo esta encuesta que acaba de publicar el periódico Reforma, donde la puntuación, la valoración positiva de Felipe Calderón es de 6.8%, pero cuando el encuestador de Reforma, Alejandro Moreno, se dio cuenta de esa cifra que le parecía excesivamente alta para la coyuntura, quiso indagar en el fondo por qué la gente apoya tanto al presidente. Y le preguntó a los encuestados que cuál era la razón fundamental por la que le daban esa valoración positiva a Felipe Calderón. Y el 33% contestó porque le echa ganas. Yo pensé, bueno, no se premia a los políticos por sus resultados, ni por la mejoría notable en la calidad de vida. Se les premia por echarle ganas. Y me parece que eso es tener un nivel de exigencia al ras del suelo. Es pensar que tan solo porque alguien habla con cierto entusiasmo o paga spots incesantes en el radio y la televisión y demuestra cierta voluntad de transformación, que eso es suficiente. Yo creo que hay que educar a los mexicanos sobre el derecho que tienen a exigir. Y yo reforzaría la influencia de mi padre, porque yo recuerdo a los 7 años que regresé de la escuela con una nota de calificaciones que tenía puras Cs, que son como 6 o 7. Porque la maestra había puesto al final, Denise es inteligente, pero hace todo rápidamente al aventón. O sea, no colorea con cuidado, no copia con cuidado, no memoriza las cosas, porque quiere terminar todo con extraordinaria rapidez para irse a un rincón y ponerse a leer. Y mi padre, en vez de sancionarme por eso, me aplaudió, porque le parecía que al final del día era más importante que yo leyera, que yo tuviera un criterio independiente, que yo cuestionara a la autoridad arbitraria a la que le parecía más importante que coloreara en vez de ponerme a leer. Entonces creo que esa influencia de la independencia feroz fue muy importante. Y más allá bueno, mi madre, que es una mujer que se quedó viuda a los 33 años, mi padre murió en un accidente junto con mi hermana de 7 meses. Y es de estas mujeres que me decía siempre, somos triunfadoras, y no importa lo que pase, nos caemos y nos volvemos a levantar. Y era de las que se despertaba a las 5 de la mañana y lo único que sabía hacer, porque en esa época, en los 50, a una mujer no se le educaba para que fuera profesionista. Ella quería ser maestra y le dijeron que tenía que solo podía estudiar comercio porque se iba a casar. Entonces su habilidad era hablar inglés. Pues se levantaba a las 5 de la mañana, iba a trabajar y estudiaba por las noches para ir ascendiendo y para darme, creo que siempre fue, la educación fue el valor absolutamente prioritario. No importaba qué sucedía, aquello que podía faltar en la casa, con tal de que yo fuera a la mejor escuela de México. Entonces, es una mujer con mucha vitalidad, mucho empuje, mucha gracia, mucho encanto. Esa sería una gran influencia. Y bueno, sin duda, mi esposo. Siempre digo que me salva de mí misma. Me salva de haberme convertido en una de esas tantas mujeres hiperintelectuales, neuróticas, ensimismadas, sin balance en su vida. Pero su gran influencia intelectual, yo diría, él tiene el privilegio de venir de un país bien gobernado, que es Canadá. Entonces mide a México con la vara de ese país y me dice, pero si esto es posible y esto es lo que logramos y así nos comportamos los ciudadanos en Canadá y esto exigimos, ¿por qué los mexicanos no?
y es el que me ha enseñado a apreciar cosas como la competencia económica, como la buena regulación, como la participación comunitaria, como la tolerancia étnica, racial, religiosa. Canadá es un gran país y es un país, insisto, muy bien gobernado. Entonces, con él tengo conversaciones cotidianas sobre lo que es posible, lo que es deseable, lo que los mexicanos se merecen, aunque ni siquiera estén conscientes de ello. Creo que el momento parteaguas para mí es cuando hago mi tesis de doctorado para Princeton. Y empecé a hacer investigación sobre el Programa Nacional de Solidaridad, que era el gran programa del presidente Carlos Salinas, que era presentado como lo mejor de su administración, un viraje que iba a sacar a los pobres de pobres, en fin. Y mientras más análisis profundo empecé a hacer sobre el programa, su funcionamiento, su razón de ser, su impacto, y me di cuenta que era en realidad, yo lo llamé en su momento una solución neopopulista a problemas neoliberales. Y publiqué una monografía argumentando todo esto, una monografía que fue la portada de Proceso y que llevó a que el presidente me contestara en un discurso y que me sacó, digamos, del anonimato académico a la vida pública. Creo que fue un punto de transición. Y además de ver que yo hago muchas cosas mal, soy una persona profundamente imperfecta y seguramente tanto mis hijos como mi esposo podrían hablar largamente sobre ello. Pero lo que detecté que tenía la capacidad de hacer era de comunicar, de transmitir, de explicar ideas complejas de tal manera que el público las entendiera, que mis lectores las entendieran y que además que los sacudiera, que no fuera un solo un ejercicio académico, abstracto, distante, la lectura de algo que alguien hizo en un cubículo que no trasciende más allá. Y bueno, empecé a escribir para un público más amplio y descubrí pues el valor, el peso, el poder que tiene la pluma, el poder de las palabras, el poder de un argumento convincente, el poder de cambiar cómo alguien piensa sobre determinado fenómeno. Y al descubrir ese poder pensé, bueno, lo voy a aprovechar, lo voy a perfeccionar. Sí, porque además creo que mucho de esto del poder de la palabra viene del hecho de que soy una lectora voraz, pero no solo de ciencia política, sino de literatura. Yo creo como Carlos Fuentes tiene razón cuando dice que la verdad esencial del mundo se encuentra en la literatura. Y alguien que lee sabe escribir, sabe apreciar el valor del lenguaje, escribe. Yo siempre leo novelas para que de ahí salgan metáforas. Ser columnista, ser una buena columnista, es contar una historia en 6.600 caracteres. Una historia que te atrape de principio a fin y que termines ese texto y digas, híjole, es la neta, tiene razón, dijo lo que yo siempre he pensado y no me he atrevido a decir o no he podido decir de esa manera. Entonces descubrí que tenía esa habilidad. Salir de esta casa y ver cómo se vive en este país. O sea, que seamos capaces de pensar que es absolutamente normal que en la Ciudad de México exista el único Saks Fifth Avenue que hay fuera de Estados Unidos. Y el que se haya construido aquí es señal de la capacidad de ingreso que tienen ciertos grupos privilegiados de este país. Y enfrente de ese Saks Fifth Avenue hay personas pidiendo limosna que viven con 20 pesos al día. El ver la forma en la que se hacen obras públicas aquí, la inseguridad rampante, el cinismo del gobierno, la persistencia de personajes tan controvertidos y por buenas razones, como lo son Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, Joaquín Gamboa Pascoe. Fui a este desayuno de Los Pinos para celebrar el 2º año de gobierno y yo pensaba, lo mejor que le podría ocurrir a este país es que cayera una bomba en el centro de este patio esta mañana. La desaparición de la mitad de la clase política de México sería
algo extraordinariamente bueno para el país. Me indigna que no haya sanción social para los corruptos, que estaba ahí pululando en el desayuno Bernardo de la Garza, tan fresco como una lechuga. Bernardo de la Garza, ese joven que ustedes recuerdan, gastó, ya no me acuerdo cuánto, 2,000 millones de pesos para posicionarse como el candidato del Partido Verde. Obtuvo no sé cuántos puntos de aprobación en la opinión pública y luego declinó en favor de Roberto Madrazo. Yo no puedo darle la mano a personas así. No pude ese día saludar de mano a Joaquín Gamboa Pascoe o a Carlos Romero de Champs. El país sería distinto si millones de personas pensaran como yo, si hubiera sanción social para empezar, y luego sanción política, sanción económica, sanción penal para los corruptos. Entonces, creo que mi motor es ese, la indignación y esta idea. Yo me acuesto por las noches, de verdad, preguntándome, Denise Dresser, ¿qué hiciste hoy por tu país? Y si hice algo desde dar una clase, sacudir a algún alumno, escribir algo que generó una reacción en alguien, recoger la basura. La gente se ríe de mí cuando digo, siempre doy el ejemplo de mi esposo canadiense que sale por las mañanas a correr con una bolsa de basura y recoge la basura que se encuentra. Y cuando me preguntan qué recomendación das para construir ciudadanía, empiezo por esa. Y a muchos les parece ridículo. Es una cuestión de actitud. Lo que él hace revela un mapa mental, un paradigma mental tan distinto al de la mayor parte de los habitantes de este país. Él entiende que los espacios públicos son responsabilidad de todos. Bueno, ¿quién cuida los espacios públicos en México? Y no me estoy refiriendo a los parques o a los jardines. Los espacios públicos que son el país, que son los partidos, que son los medios, espacios que han sido privatizados, que nos han sido arrebatados. Y yo creo que mi labor y la de muchos es una labor cotidiana de reconquista de ese país que nos ha sido arrebatado desde hace años por los políticos, por los empresarios, por los monopolios, por los sindicatos. La gente de este país siente, por ejemplo, que el erario es esta cosa que está flotando, ¿no? Cuando el erario es producto de la transferencia de nuestros impuestos. O sea, y debería haber el reconocimiento de que las personas que están en los puestos públicos, al final del día son nuestros empleados. Están ahí, viven, sobreviven de lo que nosotros les pagamos. Recuerdo haber ido a una sesión en el Senado sobre la ley Televisa cuando se empezó a discutir y que convocaron a la ciudadanía, lo cual luego resultó ser una farsa. Pero cuando fui, recuerdo haberle dicho a Emilio Gamboa y a los que estaban ahí, vengo a recordarles que ustedes son mis empleados. Claro, no se sienten así. Pero pues porque esta democracia va a seguir siendo disfuncional hasta que no haya ese mecanismo básico de rendición de cuentas, que es la reelección legislativa. O la reelección, punto. Porque si no, pues la clase política de este país hace lo que se le da la gana. Porque jamás tiene que regresar a rendir cuentas. Yo creo que ser mujer en México es muy difícil. Porque es una sociedad, no se percibe así, pero si tú miras la encuesta nacional sobre la discriminación, que te revela en realidad cómo piensan los mexicanos, pues 6 de cada 10 hombres piensa que para qué educar a una mujer no tiene sentido. La matrícula en el ITAM baja cada vez que hay una crisis económica, pues porque la matrícula de las mujeres baja. ¿Y por qué? Pues porque los padres de familia piensan, ¿para qué educo a una mujer? 6 de cada 10 mujeres de este país que declara públicamente haber sido víctima de la violencia doméstica. El que ni siquiera exista un piso mínimo del lenguaje que es aceptable usar con respecto a una mujer, en un puesto público, en un lugar profesional. Y ese libro, Gritos y Susurros, que es algo de lo cual me siento profundamente orgullosa, es un libro entrañable, no porque lo haya hecho yo, sino por las voces de esas 38 mujeres, mujeres que se caen, se vuelven a levantar, son exitosas no gracias a su país, a pesar de su país.
a pesar de sus parejas, que suelen ser piedra en el zapato, a pesar de haber sido traicionadas, el caso de Eugenia León, que le dice a su padre, quiero ser cantante, y el padre la golpea y se ve obligada a irse de su casa. Julieta Fierro, su papá la encerraba en su cuarto y la obligaba a escribir planas y planas de soy terrible, soy horrenda, soy espantosa. Y a los 17 años se va de su casa para sobrevivir. Gaby Vargas, que decide poner su negocio y cuando le enseña su tarjeta de presentación al papá, el padre ve la tarjeta y dice, ay, Gabycita, a ver cuánto te dura el chistecito. Entonces, yo creo que todo eso es reflejo de una mentalidad muy particular. Y ser mujer con ambición, con sueños, con voz que pisa fuerte, es navegar en contracorriente en México. Y en gran medida se debe al hecho de que este país no educa a sus mujeres. Siempre digo que México va a ser un país mejor y distinto cuando eduque a sus mujeres. Las mujeres educadas, bueno, el paréntesis, a mí me educaron para que fuera una princesa. Lo confieso, o sea, mi padre me decía, eres una princesa. Y además decía, una princesa que combate dragones, que es valiente, que es fuerte, que no le teme a nada. O sea, si a ti te dicen eso desde que tienes 3 años, te conviertes en aquello que tu padre te susurraba en el oído por las noches. ¿Crees que es posible? ¿Cuántas mujeres, cuántas madres, cuántos padres le susurran en el oído a sus hijas? Eres maravillosa, como yo lo hago con la mía. Eres maravillosa, eres maravillosa, eres maravillosa y puedes ser presidente de México, aunque ojalá optes por algo mejor. Si no empezamos a transmitir ese mensaje a nuestras mujeres, pues por ello nos sorprende que tantas acepten la violencia doméstica, tantas no tengan la ambición de ir a la universidad, tantas aceptan que la saquen de la escuela, tantas acepten tan poco para sí mismas. Mi hija dice, sí, me quiero casar y tendré hijos, pero me gustaría hacerlo después de mi 2º doctorado. Porque ella piensa que eso es normal. Claro, para ella, esa es la normalidad. Ahora, ¿para cuántas mujeres de México esa es la normalidad? Bueno, pues hay que empezar a construir ese mensaje. En mi caso, lo de ser princesa, no era ser princesa en una casa, no era ser princesa en un castillo, era ser princesa en un campo de batalla, era ser princesa pública. A mí me resulta tan extraño que alguien me vea así, porque yo siempre lo digo, yo soy una nerd. O sea, yo fui de esas niñas de lentes, de frenos, la más aplicada del salón a la que todo mundo odiaba. Y muy introvertida, muy temerosa, a la que le daba miedo hablar en público. Y me tuve que entrenar a mí misma. O sea, a vencer siempre de manera cotidiana aquello a lo cual le tengo más miedo. Y a lo que le tengo más miedo es estar en el mundo, a ser una persona pública, a hablar frente a 500 personas, a exponer mis ideas. Pero me obligo a mí misma, es el reto cotidiano. Yo recuerdo en la universidad que era un ambiente muy hostil, muy agreste en el Colegio de México, muy competitivo, había muy pocas mujeres. Antes de cada presentación, yo me paraba en el baño a de alguna manera ensayar lo que iba a decir. O sea, me obligo a mí misma cotidianamente a combatir mis peores miedos. Y sigo siendo de una profunda inseguridad. Quizá no la demuestre porque me he convertido en una gran actriz, pero cuando a mí me habla mi editor del periódico Reforma o de la revista Proceso, que siempre es para alguna cosa muy trivial, siempre pienso es que me está hablando para despedirme. Es que me está hablando porque mi columna de hoy fue un desastre. Entonces esta percepción de heroína yo diría es absolutamente falsa, pero lo que sí me gustaría transmitir es la capacidad de la voluntad. Y en ese sentido yo creo que sí soy muy nietzscheana. O sea, Nietzsche hablaba de the will to power, ¿no? La voluntad de poder.
pues la voluntad de poder enseñarte a ti misma a transmitir confianza, a hablar en público, a sonreír, a estar en el mundo. Yo veía la portada de la revista Time esta semana, es sobre la chancellor, la que lleva toda la educación en Washington. Es una mujer que se llama Michelle Rhee. Y era un perfil sobre cómo esta mujer es muy fuerte, pero a la vez es bastante grosera. O sea, es muy cortante, le gusta dar órdenes, es muy impaciente. Yo leí ese perfil y dije, híjole, esa soy yo. La que se ha tenido que entrenar a sí misma a ser más amable, a ser más cordial, a contestar los correos electrónicos. Y en gran parte yo creo que he podido hacerlo porque tengo una familia que me ha domesticado, que me ha obligado a hacer esas cosas, porque pues uno tiene que vivir en familia y tiene que aprender a sonreír, a ser amable y a tener paciencia. Por eso digo que mi familia y mis hijos me salvan de mí misma, de lo peor de mí misma. Una férrea disciplina, con levantarme los domingos a las 5 de la mañana para escribir, para no robarle el tiempo a mi familia, con pocas veces aceptar comidas o cenas, porque en las tardes soy mamá. Y si empiezo a ceder esos espacios, pues va a llegar un momento en el que ya no los controle. Y yo sí aspiro a ser una gran madre, yo sí aspiro a que al final del día mis hijos volteen y digan, porque a ellos no les importa quién soy yo en el mundo. No les importa si soy famosa, no les importa si estoy en las portadas de las revistas, si estoy en los periódicos. Les importa quién soy yo con ellos. Con ellos. Que si jugué, que si los llevé al fútbol, que si cené con ellos. Y así como mi padre fue un gran padre y tuvo una extraordinaria influencia sobre mí, yo quiero que ellos volteen y digan, quizá en alguna entrevista 30 años más adelante, es que mi mamá me escuchaba, me susurraba en el oído, aprendí a leer gracias a ella, me enseñó a ser valiente, me enseñó a comprometerme por este país. Y no que miren hacia atrás y digan, fue una bruja escaldufa, ensimismada, egocéntrica. Eso me importa. O sea, yo creo que importa ser un ser humano exitoso, no solo ser un profesionista exitoso. Integral, o sea, en todos los... Bueno, mi padre, que decía que era yo princesa, también dejó tras de sí una gran exigencia, que es la exigencia de la perfección. Vivo con ella, es una enorme carga. Entonces siempre pienso que mi casa tiene que ser perfecta, la comida tiene que ser perfecta, la columna tiene que ser perfecta. Germán Deza se ríe de mí, dice que soy de las que duermo parada, que porque siempre tengo el pelo perfecto. Bueno, es parte de esa exigencia de perfeccionismo que lleva a hacer muchas cosas, pero también es una carga, porque uno vive con esta, no es ansiedad, pero es ¿cómo hago las cosas para que en cada una de ellas haya estado yo completamente ahí? No al 20%, no al 30%, sino al 100%. Con todo. Sí. Paciencia, tener poca tolerancia hacia las personas a las cuales no respeto. Tener una mecha muy corta, sobre todo con problemas que yo veo en este país que creo que tendrían fácil resolución. Me indigna mucho la mediocridad, me indigna mucho la mendacidad, me indigna mucho, bueno, esos corazones pequeños, achicharrados, envidiosos. Yo creo que una de mis limitaciones es que me cuesta trabajo estar en el mundo. No soy una persona particularmente sociable. Tengo amigos selectos a los que adoro y aquellos de los cuales me aferro, pero me cuesta trabajo estar en estas comidas, en las cenas, incluso en las conferencias, y quizá a veces se me percibe como altiva o arrogante o fría, y más bien es que, bueno, no he logrado trascender
esa infinita soledad que tuve de niña y en la cual me refugio. Una de mis mejores cualidades sería decir que no hay una diferencia entre lo que pienso, lo que escribo y lo que digo. Y que siempre digo lo que pienso. Que no estoy pensando como figura pública o como escritora, ¿cómo va a afectar esto a tal? O quizá no debería decir esto porque podría tener tal impacto. El decir las cosas con claridad, el haber vencido este miedo a los más fuertes. Creo que tengo además la capacidad de conmover a la gente. Yo he visto conferencias en las que he dado, en las que la gente se para y se me acerca y me dice, es que me sacudiste. O mujeres que acaban con lágrimas en los ojos y pienso, si tengo esa capacidad, ¿cómo la uso? ¿Cómo la uso para bien? ¿Cómo uso esta sacudida para que no se quede tan solo en esta reflexión de los 20 minutos después de que terminó la conferencia? Quizá porque por mi trayectoria, por la forma en la que murió mi padre, por no tener miedo, por saber que uno es ambas cosas, razón y emoción, y el poder combinar ambos hemisferios de mi cerebro de manera que transmitan un mensaje. Y ojalá ese mensaje tenga más fuerza y vaya creciendo, y que aquellos que se dicen mis aliados lo sean verdaderamente, ¿no? Y que puedan ver en mí alguna inspiración, aunque sea menor, para decir, no, ya no voy a pagar esta cuenta rapaz de Teléfonos de México. No, ya no voy a aceptar que un personaje como Manlio Fabio Beltrones quiera ser presidente de la República. No, ya no voy a aceptar apoyar a un presidente tan solo porque le echa ganas. No, ya no voy a aceptar que tantos intelectuales se vuelvan cómplices, que estén dispuestos a recortar su conciencia para ajustarla al tamaño de una pantalla de televisión, que estén dispuestos a recortar su conciencia para conseguir el contrato de un libro, para que estén dispuestos a guardar silencio ante los problemas profundos que aquejan a este país, problemas que tienen que ver con los privilegios, con los cotos, con los monopolios, con la impunidad. Y creo que demasiadas personas, los ilustrados de este país, a veces no han cumplido con el papel que les toca. ¿Y cuál es ese papel? Decir las cosas por su nombre, alzar la voz, ser cuestionadores permanentes del poder, porque esa es la única manera de democratizar y de ciudadanizar su ejercicio. Bueno, a que yo no aparezco en la televisión, o cuando lo he hecho ha sido de manera muy breve y siempre con grandes problemas, y siempre al final del día obligada a renunciar, obligada bueno, se me pone entre la espada y la pared. Y quien no sale en la televisión en este país no existe. O sea, en un lugar en el que el 98% de la población recibe su información política de la televisión, ser escritora implica llegarle a un grupo muy reducido de personas. Siempre digo que a mi mamá y a mis tías viejas. Entonces, ese es un resultado. El otro resultado es que, bueno, yo creo que hay personas que me odian profundamente. Ser una figura polarizante, no ser de aquellas que se ganan los premios, a la que invitan a los cócteles, a las que invitan a los homenajes, ser parte de este círculo selecto de los que van a cenar a Los Pinos, o que suben al avión presidencial, o invitan a las giras. Y bueno, pero además yo no lo percibo como un gran costo, porque como me parece que no es mi papel.
pero quizá otros lo verían como un costo. Un costo es ser una persona polarizante. Un costo es que te manden correos llenos de alabanzas y de personas que se reconocen en tus palabras, y otros que te vituperan y te dicen vete del país y ni siquiera es mexicana con ese nombre y apellido. Recibir amenazas de muerte. Y bueno, sí, y además vivir en el exponer siempre a las personas que más quieres a vivir en un lugar así, donde en cualquier momento puedes ser víctima de un accidente, de una llamada amenazadora, donde tienes a tus hostages to fortune, ¿no? Tus seres queridos que siempre son tu primera línea de batalla frente a este mundo absolutamente impune, donde personas mucho menos vehementes que yo han tenido que irse porque reciben un paquete, una fotografía, una llamada. Vivir en un país sin leyes es un gran costo. Cuando uno denuncia que no hay leyes o que las leyes son manipuladas, son recortadas, usadas, que son puestas al servicio de quienes tienen mucho más poder que tú. Yo diría que esos son algunos de los costos. Colaboro en medios que son bastante libres, pero limitados, en la prensa escrita. Yo creo que yo salí del radio junto con Carmen Aristegui y creo que todo ese equipo salió pues por la manera en la cual se dieron las cosas. Ese programa suyo fue el único en el cual se criticó la ley Televisa. Allí hablábamos de temas que no se tocaban en ningún otro sitio. La pederastia, el padre Maciel, Mario Marín, Emilio Gamboa y su relación con Kamel Nasif. Entonces yo creo que cuando a mí me dicen es que la libertad de expresión la está violando la ley electoral que no permite a los privados comprar tiempo en los medios, siempre digo, es que qué ingenuidad pensar que los límites a la libertad de expresión están ahí, cuando los verdaderos límites a la libertad de expresión están en otro lado. Están en la concentración mediática, están en la concentración duopólica, están en esos temas que no se tocan. Están en el hecho de que el señor Slim es el mayor comprador de publicidad privada en este país. Están en el hecho de que solo hay 2 cadenas de televisión a nivel nacional. Están en el hecho de que el radio está concentrado en ¿cuántas familias? 8. Y eso genera temas que no se tocan jamás. Y porque no se tocan, no se vuelven parte del debate público y en esos ámbitos no hay cambios. Y ahí están los verdaderos cuellos de botella a la consolidación democrática, al crecimiento económico, a la representación ciudadana. ¿Ves viable que vaya a haber cambios a futuro? O sea, yo creo que el Internet es un gran instrumento democratizador. Creo que al final del día, yo necesito pensarlo para poder levantarme en las mañanas. Al final del día la vida se ocupa de poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Y yo sí creo que al final del día los ciudadanos combativos, democráticos, exigentes en este país vamos a ganar. Ya estoy entrenando a mi hija para que continúe con la cruzada. Quizá no lo vea yo al final de mi vida, pero sé que este ímpetu lo van a continuar otros. Y un día no tan lejano quizá va a haber un diputado que se para en la tribuna y en vez de mirar a aquellos con los que se codea en el poder, va a exigir algo en nombre de los ciudadanos que lo llevaron ahí. Y ese día México va a ser otro. Y el día que haya acciones colectivas que permita a los ciudadanos organizarse para demandar a Teléfonos de México o a otra empresa abusiva, ese día México será otro. Y el día que yo vea a mi diputado en la esquina explicándome lo que hizo con el dinero que yo le pagué, porque necesita reelegirse y para ello requiere mi voto, ese día México será otro país. ¿Qué me veo haciendo? Yo creo que la democracia es un proceso que no acaba nunca
y lo acabamos de ver, o sea, e incluso hay momentos, coyunturas en las que las democracias funcionales sufren terribles retrocesos. Lo acabamos de ver con el gobierno de Bush en Estados Unidos, y ahora hay un mecanismo de corrección que es una elección democrática que trae a alguien al poder como Obama. Pero me veo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, que es ser conciencia crítica. O sea, la agenda que yo planteé de 3 puntos no agota la agenda de cambios en este país. Hay tanto más que hacer. Un país que solo le da 8 años de educación promedio a su población. Ahí está el ámbito educativo. O sea, yo a veces quisiera clonarme o tener más horas en el día, porque pienso en las acciones colectivas, estoy en el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec intentando preservarlo, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal intentando educar a la población sobre derechos que ni siquiera sabe que tiene. Me falta tiempo. Y falta tiempo para las agendas múltiples de México. En algunos, sí, siempre digo que a esos son a los que les doy clase. Hay como 5 en cada semestre. Los que me miran con una enorme avidez, los que tienen los ojos cuadrados, los que se me acercan al final de la clase, que me mandan correos electrónicos, que me piden una carta de recomendación porque se van a ir fuera, pero van a regresar, los que están armando ONGs, los que me encuentro luego trabajando en lugares fantásticos y me dicen, tengo las notas de tu clase en mi Palm. ¿no? O Denise, me hiciste socioconsciente. O cuando sea grande quiero ser como tú. O cosas así. Y entonces pienso, cuando alguien me dice algo así, híjole, valió la pena. Quizá a los otros 25 del salón la clase les pasó de noche. Y tan solo estuvieron ahí para sacar una calificación e irse a la siguiente cosa. Pero esos 5, que espero haberles movido el tapete, siento, valió la pena. Y me acuesto esa noche pensando, Denise Dresser, hoy hiciste algo bueno por tu país. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué amo de México? Es que la lista es muy larga. Las enchiladas suizas de Sanborns, a pesar de su dueño. El mar en Punta Mita. La decencia de Germán Dehesa, las enchiladas suizas, insisto, las piñatas, los picos coloridos de las piñatas, el zócalo al amanecer, la poesía de Efraín Huerta, las canciones de Eugenia León, la manera en la que los mexicanos se besan y se saludan y se dicen buenas tardes cuando se suben al elevador, que solo ocurre en este país. Las fiestas ruidosas los sábados por la tarde, los mangos en el palito de madera con chile, las novelas de Elena Poniatowska, el humor de Carlos Monsiváis, la inteligencia de Lorenzo Meyer, las fotografías de Graciela Iturbide. Es una lista muy larga, podría seguir aquí durante horas. Es una lista larga, fragante, voluptuosa, una lista de lo mejor de México. Y yo la llamo mi lista para pelear contra el desastre. Mi lista para pelear contra la lógica del por lo menos. En el libro que edité, Gritos y Susurros, mi amiga la chef Marta Ortiz Chapa comienza su texto con una frase que yo me repito con gran frecuencia, en los peores días, en esos días en los que hay un revés, esos días en los que veo que no hay una nueva ley de medios, ese día en la que los diputados se asignan a sí mismos bonos o planean turismo legislativo a Camboya con mis impuestos. En esos días negros, en esos días tristes, recuerdo esa frase del texto de Marta Ortiz Chapa donde dice, siempre me gustó ser mexicana. Siempre me gustó ser mexicana. A pesar del gobierno, a pesar de la clase política, a pesar de la cúpula empresarial, yo siempre digo que este país es mucho mejor que sus élites.
Cuando a mí me dicen es que tenemos el gobierno que nos merecemos, siempre pienso, yo no. Yo no. Quizá usted sí, yo no. No, yo no tengo el gobierno que me merezco. Iría en contra del mensaje de cada quien desde su trinchera, porque yo creo que eso lleva a muchos a pensar que lo único que tienen que hacer es educar bien a sus hijos y cuidar su casa, que son agendas absolutamente respetables. Pero quizá el mensaje sería mirar más allá de uno, reconocer que este país es de todos, reconocer lo que a mí me enseñaron en mi casa, esta idea del give back, ¿no? Del imperativo de dar de vuelta y de pensar que durante demasiado tiempo este país ha sido visto por sus habitantes como un carro rentado. No pensamos que es nuestro. Pensamos que es de los partidos o de los gobernadores o del presidente municipal o de la delegada o del empresario. No pensamos que es nuestro. Y por eso nadie lo lava, nadie lo le encera, nadie lo lleva al servicio, nadie piensa que es suyo. Como dice el expresidente de la Universidad de Harvard, nadie nunca ha lavado un carro rentado. Si no exorcizamos esa idea de que el país es un carro rentado, si hasta mi esposo el canadiense recoge la basura en la calle y no es mexicano, pero él siente que el país es suyo. Ese acto fundacional, yo diría, de recoger la basura que no es tuya. Recoger la basura que no es tuya entraña ¿qué? Pues criticar todo, denunciar todo aquello que ensucia al país. Desde el comportamiento de su clase política, el comportamiento de su clase empresarial, el comportamiento de esa ciudadanía ausente, cómplice, subyugada, miedosa, de los que siempre denuncian, pero le pagan la mordida al policía en la esquina, de los que se quejan amargamente de la situación del país y baja la ventanilla y tira la basura por ella, ¿no? De esos que viven con la mano permanentemente extendida esperando la próxima dádiva del próximo político, de los que siempre se acomodan, siempre están viendo a ver cómo se acomodan, ¿no? Me contaban, o sea, habrá quienes vean esto y dirán, pero ¿por qué la trae contra Manlio Fabio Beltrones? Sí, es una cruzada personal y la asumo como tal y ojalá muchos más la tuvieran. El marcaje personal a un político corrupto. Alguien me contaba que lo había visto en el palco del rector de la UNAM este fin de semana en el juego de los Pumas y yo pensaba, ¿pero por qué? Pues porque ya muchos están presenciando el regreso de los priistas y todos se están acomodando, viendo quién va a estar en el poder y hay que pues empezar a mover las piezas para quedar bien con los que están o van a estar en el poder. Pues si seguimos haciendo eso, que no nos sorprendamos si tú me entrevistas al final de este sexenio o al final del próximo y estamos en una situación similar. Y será precisamente por eso, porque nadie dijo, a mi palco no vienes, a mi país no lo gobiernas, a mi grupo parlamentario no lo coordinas, a mis senadores no te eriges en su líder, hasta que alguien empiece a decir no. Somos 105 millones de mexicanos. El día que todos digamos no, México va a ser un país distinto. Entonces, el mensaje que mando al final del día es, por favor, quienes me están viendo, empiecen a decir no. Bueno, pues con eso nos quedamos, Denise. Muchísimas gracias.